Hola a todos de nuevo. Como les prometí, pues les iba a completar la clase anterior con un video ahí, ¿verdad? Sobre, estábamos en la sección 3.9, ¿verdad? Y entonces les dije que para poder hacer una prueba antes de irnos a Semana Santa, que les iba a hacer un video sobre esta sección 3.10, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ello. En esta sección 3.10, pues de lo que hablan es de operadores autoadjuntos, unitarios y normales, que seguramente ese tipo de conceptos de repente el nombre les suena, ¿verdad? Porque, perdón, se utiliza también para hablar de cierto tipo de matrices y, pues, como se han de imaginar, pues, en el caso de operadores en espacios de dimensión finita, pues van a estar directamente asociados, ¿verdad? Y así que bueno, lo que nos interesa hoy es tratar de comprender sus definiciones en estos espacios de Hilbert en general y probar algunas propiedades que también vamos a ver que van a haber algunas similitudes con lo que uno ya conocía de los conceptos con estos mismos nombres en álgebra lineal, ¿verdad? Para matrices. Eh, Esta es la definición, fíjense, tenemos un operador lineal acotado. Recuerden que desde un punto en adelante, pues nos centramos más que todo en hablar de los acotados, ¿verdad? Eh, en un espacio de Hilbert, y entonces fíjense, un operador es autoadjunto o hermitiano, se le llama también. Sí, el operador adjunto de Hilbert es el mismo, ¿verdad? Bueno, para cortar y no decir operador adjunto de Hilbert, solo vamos a decirle adjunto, ¿verdad? Sí, su adjunto es el mismo, ¿verdad? Y pues está como que claro el nombre, ¿verdad? Autoadjunto. Es unitario, si es biyectivo, y bueno, este requisito noten que eh, como la definición está en términos de la inversa, pues para que exista, eh, con esto tenemos, ¿verdad? Bueno, con que fuera uno a uno tendríamos, pero ahí vamos a ver que para ciertos resultados también se ocupa que sea sobre, ¿verdad? El operador. Eh, y entonces es unitario si su adjunto es la inversa, ¿no? Eh, el operador inverso, ¿verdad? Y es normal, aquí se me escapó una L, déjenme anotarla ahí para después quitarla. Y es normal si el producto del operador con su adjunto conmuta, ¿verdad? Eh, de hecho, ahí me ah, faltó ahí agregarle. No, no, está bien, está bien. Es que estoy pensando en un teoremita que está más adelante, que donde se ocupa comprobar que esto me da la identidad, pero no, está bien así, ¿verdad? Es normal si el operador conmuta con su adjunto, ¿verdad? Ok, estas son las definiciones. Noten que, pues, están bien, podríamos decirle como operativa, ¿verdad? Esto de cierta forma lo que me permitiría es hacer como una especie de simplificaciones cuando quiera comprobar argumentos relacionados con el adjunto, ¿verdad? Si yo sé que es adjunto, entonces yo voy a poder sustituir el adjunto con el mismo, si es unitario, con la inversa, ¿verdad? Y si es normal, pues intercambiar el orden cuando me sea conveniente, ¿verdad? Eh, algunas propiedades, pues observemos que si el operador es adjunto, por la definición del adjunto, era que esto era igual a, con el adjunto aquí, ¿verdad? Pero si es autoadjunto, perdón, pues son iguales, entonces sería como simplemente intercambiar la posición, ¿verdad? De donde pongo el operador. Viéndolo así bien operativamente, ¿verdad? Recuerden que esto pues tiene más como que un sentido teórico, pero como para verlo así en términos prácticos, pues podríamos describirlo así. Eh, y de hecho, pues ya cuando uno está queriéndolo utilizar para resolver problemas o demostrar algunas cuestiones relacionadas con estos conceptos, pues al final como que uno así se queda, ¿verdad? Es autoadjunto, entonces yo puedo darle vuelta y a la posición así en términos
eh, comunes, ¿verdad? Uno así lo dice cuando está estudiando. Ok, si te es autoadjunto o unitario, entonces automáticamente va a ser normal. Si es autoadjunto, pues puedo sustituir esta con T y T conmuta consigo misma, ¿verdad? Y si es unitario, puedo sustituir esta con la inversa, ¿verdad? Y entonces ambos van a ser la identidad, entonces también funciona. O sea que si es cualquiera de estos dos, implica ser normal, ¿verdad? Pero al contrario no, si es normal, porque si no, pues serían la misma cosa, ¿verdad? Pero no, al contrario, no funciona. Si un operador es normal, no necesariamente es adjunto o unitario. Y acá tenemos un ejemplo. Si consideramos al operador identidad, ¿verdad? En el espacio de Hilbert que estamos trabajando, y consideramos el operador multiplicar la identidad por 2 veces i, ¿verdad? Eh, entonces, este va a ser normal porque su adjunto, recuerden que teníamos un teorema de propiedades. Déjenme ver la forma más práctica, es abriendo la presentación de la clase anterior de mi minuto para no estar ahí corriéndome para arriba y para abajo en el libro. Ok, entonces sería esta es la 11, entonces la presentación 10. Ok, esta de acá. Entonces, teníamos aquí un teorema de propiedades, ¿verdad? Y aquí fíjense, si yo quiero el adjunto de una constante por el operador, entonces le tomo el conjugado a la constante o escalar, ¿verdad? Y lo multiplico por el adjunto del operador, ¿verdad? Entonces, como este es un escalar, ¿verdad? Entonces su adjunto sería el conjugado del escalar y como el operador es la identidad, ¿verdad? Entonces su adjunto es el mismo, ¿verdad? Eh, esto no lo teníamos como propiedad, ¿verdad? Pero se puede ver directamente de la definición, ¿verdad? Recordemos que el operador adjunto estaba definido de esta manera, ¿verdad? Y entonces, si es la identidad, entonces aquí solo me queda X por Y, ¿verdad? Para que sea X por Y también, pues tiene que ser la identidad también, ¿verdad? Ok, entonces este es el adjunto de este operador. Luego entonces, si nosotros hacemos el producto, independientemente del orden, pues va a ser los escalares conmutan, ¿verdad? Y además es la matriz de identidad. Entonces 2i por 2i es 4, ¿verdad? O 2i por menos 2i, perdón, es 4. La identidad por la identidad es la identidad. Entonces, independientemente del orden, ambas me dan 4 veces la identidad, ¿verdad? Perdón. Y entonces estos dos son iguales, por tanto, eh, es normal. Pero, pues, de acá directamente podemos ver que T es diferente que su adjunto, por tanto, no es autoadjunto, ¿verdad? Y la inversa, pues la inversa de un escalar por la matriz es el recíproco, ¿verdad? 1 sobre el escalar por la matriz. Eh, sería entonces esta de acá, ¿verdad? Bueno, y como aquí para que a la hora de hacer el recíproco de i, ocupo este menos ahí también, ¿verdad? Para que a la hora de multiplicar los escalares, 2 con menos un medio me quede menos 1, i por i, menos 1 por menos 1, 1, ¿verdad? Identidad por identidad, identidad. De manera que la inversa de este, ¿verdad? Es esto. Eh, y vemos que también es distinta que el adjunto, ¿verdad? Y entonces tampoco es unitario, ¿verdad? Así que si es adjunto, también es normal. Si es unitario, automáticamente es normal. Pero si es normal, no necesariamente se cumple alguna de las otras dos. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿no? Ok, así que
tienen sus similitudes, sus relaciones, los conceptos estos, pero no son equivalentes, y no, pues no tendría chiste hablar de diferentes cosas, ¿verdad? Ok, veamos entonces ya algunas propiedades. Bueno, aquí ya estamos viendo algunas, ¿verdad? Pero veamos otras propiedades más elaboradas, digamos. Veamos esta. Eh, tengo T, un operador lineal acotado en un espacio de Hilbert. Entonces, fíjense, eh, si T es adjunto, entonces este producto va a ser real para todo X. Si H es complejo y T y esto es real, entonces el operador es autoadjunto. Noten que si juntamos los dos, como aquí, noten que lo extra que se está poniendo en el inciso 2 es que H sea un espacio complejo, ¿verdad? Que el campo escalar sobre el que estemos trabajando sean los complejos. De manera que en el inciso 1, pues se consideran las dos opciones, ¿verdad? Es irrelevante ahí para este inciso, por lo menos, si es real o si es complejo, ¿verdad? Pero entonces, si en este le ponemos que H sea complejo, esto sería un sí y solo sí, ¿verdad? No se escribe así como para dejar la posibilidad extra, ¿verdad? De que este inciso 1 funciona independientemente de que el espacio ese sea real, ¿verdad? Ok, entonces CAS, esto es como una especie de caracterización de operadores autoadjuntos, ¿verdad? En el caso de estar en un espacio de Hilbert complejo, entonces sí, definitivamente es una caracterización, ¿verdad? O sea, podemos sustituir adjunto con que este producto, ¿verdad? De la imagen de un vector por el vector siempre va a ser un real. Eh, que uno se pone a pensar si eso de alguna manera es como intuitivo, ¿verdad? Recuerden que lo más similar a lo adjunto que tenemos son el concepto aquel de la transpuesta. Si es adjunto, sería que la transpuesta es la misma, ¿verdad? O sea que la matriz es simétrica. Si es simétrica, entonces, pues sabemos que tienen muchas propiedades, ¿verdad? Las matrices simétricas, pero no sé si incluso con el producto punto, que es el producto interno usual, digamos, ¿verdad? Y en Rn tengo una matriz simétrica. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que los valores propios son reales, ¿verdad? Quizás por ahí entonces vaya teniendo alguna relación, ¿verdad? Ok. Bueno, veamos la prueba entonces para la parte uno. Observamos que esta igualdad se cumple pues por propiedades del producto interno, ¿verdad? Que era casi conmutativo, si recuerdan. Y esta igualdad se cumple porque el operador es autoadjunto, ¿verdad? Entonces lo que obtenemos al final es que el conjugado de este número es el mismo. Por tanto es real, ¿verdad? Que era lo que queríamos ver. Para la otra, y fíjense que aquí pues tendremos que ver cómo, si se ocupa este hecho de que H sea complejo, ¿verdad? Eh, acá, fíjense, queremos ver entonces que si esto es real, ¿verdad? Y H complejo, entonces el operador es adjunto, o sea que se da esta igualdad, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, para cualquier par de vectores, ¿verdad? Eh, aunque aquí se hace pues directamente con ver que T es igual a su adjunto, ¿no? Bueno, si esto es real, entonces sabemos, ahora comenzamos sabiendo eso, ¿verdad? Que su conjugado es el mismo, ¿verdad? Eh, como es adjunto, entonces esto es lo mismo que pasarlo para acá, ¿verdad? Con el adjunto. O más bien, perdón, ahora no sabemos qué es adjunto, perdón, es lo que queremos comprobar. Y en todo caso, lo que sabemos es que se cumple esta propiedad, ¿verdad? Para el operador adjunto de T, que sí sabemos que existe, ¿verdad? Fue parte de lo que comprobamos la vez pasada.
Entonces esta igualdad se va a cumplir para el adjunto de T, ¿verdad? Lo que queremos ver al final es que este va a ser el mismo T. Y otra vez por propiedades del producto interno, pues el conjugado le hace que conmute, ¿verdad? El producto. Y entonces obtenemos que este es igual a esto, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, se resta, ¿verdad? Como esto es igual a esto, entonces esto lo paso a restar acá. Y esa resta va a ser cero, ¿verdad? Y entonces por propiedades de linealidad del producto interno, en la primera componente, ¿verdad? Y linealidad de los operadores, entonces se satisface esta igualdad de acá para acá, ¿verdad? Habría un paso intermedio ahí, ¿verdad? Que eso sería igual a t de x menos el adjunto de x, y por la linealidad, o más bien, si, no por linealidad, sino por definición de resta de operadores sería, ¿verdad? Sería linealidad si las componentes fueran distintas, pero no, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que esto es igual a cero y noten que es para todo x, ¿verdad? Entonces, por este lema, que si recuerdan lo que decía era precisamente eso, ¿verdad? Que si esto era cero, ¿verdad? Para todo x, entonces el operador tenía que ser cero, ¿verdad? Que es lo que se está concluyendo acá. Y si esto es cero, significa que t es igual a t asterisco, o sea, t es igual a su adjunto, ¿verdad? Y aquí, fíjense, estamos diciendo ya que es complejo. Ahí lo que pasa es que fíjense que en la prueba de este lema, 393, démoslo aquí. De hecho, ya lo tenía ahí. Ok, por ahí está. No, está antes todavía. Aquí está, 393, ¿verdad? Era el resultado este de que y fíjense, estamos utilizando el exciso B, ¿verdad? Y si esto es cero para todo X, entonces Q es cero. Y aquí fíjense, parte de la hipótesis era que el espacio fuera complejo. Si uno quiere como contestar más, ¿por qué? Se ocupa, en la prueba aquí parte del argumento era, fíjense, aquí se asumió que alfa, perdón, fuera 1 y aquí que alfa fuera I. Y después de esto se sumaron, si recuerdan más o menos la clase anterior, sumamos estas dos ecuaciones y con eso llegamos a que esto era cero, ¿verdad? Esto de acá. Entonces aquí se está utilizando el hecho de que se pueden usar escalares complejos, ¿verdad? Si no, pues ya este argumento se cae y no tenemos entonces la seguridad de que se va a cumplir esto, ¿verdad? Así que sí es necesario, ¿verdad? Esta hipótesis como extra acá, ¿verdad? De que H sea complejo porque lo ocupamos para utilizar ese resultado anterior, ¿verdad? Ok, entonces operadores autoadjuntos casi son equivalentes a que estos productos sean reales, ¿verdad? Ok, otro resultado, otra propiedad. Veamos, esta también es para autoadjuntos. Eh, tenemos dos operadores lineales autoadjuntos, ¿verdad? Eh, bueno, y creo que también hay que decir acotados aquí, ¿verdad? Porque desde la definición venimos con que sean acotados, ¿verdad? No sé si es que se me escapó a mí o ya desde aquí está así. Déjenme verificar. 314, acotado. Sí, a mí fue que se me escapó aquí. Operadores lineales acotados, ¿verdad? De todas maneras, pues aquí solo estamos trabajando con ese tipo de operadores, ¿no? Déjame ponerlo ahí para recordar. Ok, entonces los dos adjuntos, ¿verdad? La conclusión es el producto que al final recuerden que es composición, ¿verdad? La composición de los operadores es adjunto. El operador composición, ¿verdad? Sí, solo sí, conmutan, ¿verdad? Y nuevamente esto es una composición, ¿verdad? O sea, la composición de S y T en este orden es igual a en este otro orden, ¿verdad? Eh, perdón. Entonces, fíjense, aquí utilizamos también este teorema, se utiliza bastante este de propiedades y les decía, ¿verdad? Incluso cuando estábamos hablando de esto, que esto pues era una cuestión así bien operativa, ¿verdad? Como para poder
de cierta forma, podríamos decir, como simplificar los procesos que estamos realizando para comprobar algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjense que el que estamos utilizando es que esto, ¿verdad? Que era como la propiedad similar a las transpuestas, ¿verdad? Esta última de acá, que el adjunto de la composición cambiaba el orden, ¿verdad? En este caso, como son autoadjuntos, entonces el adjunto de T es T y el de S es S, ¿verdad? Entonces, de esta igualdad, vemos que eh, esto va a ser igual a esto, sí y solo sí, T por S es igual a S por T, ¿verdad? O sea, si T por S es igual a S por T, entonces obtendríamos que el operador es adjunto, porque concluiríamos que el adjunto de S por T es S por T. Y viceversa, ¿verdad? Si se satisface esto, ¿verdad? Utilizamos lo de arriba. Entonces S por T es igual a T por S, ¿verdad? O sea, por eso se da el sí y solo sí. De manera entonces que tenemos otra propiedad, los operadores adjuntos conmutan, ¿verdad? Eh, eh, no, perdón, lo dije mal. El producto o composición de operadores es adjunto, sí, solo sí, conmutan, ¿verdad? No es que conmutan, no estamos comprobando realmente que conmutan, ¿verdad? Sino que si conmutan, esa composición es adjunto, ¿verdad? Y si es adjunto la composición, entonces conmutan. Recuerden que en general la composición no es conmutativa, ¿verdad? Ok, otra propiedad, ya esta va, vamos a ver, siempre en términos de los adjuntos. Acá fíjense que se está considerando sucesiones de operadores. En este punto ya no es tan raro, ¿verdad? Pensar en eso porque, por ejemplo, desde el ambiente de los espacios normados, allá considerábamos sucesiones en general en cualquier espacio normado, ¿verdad? Si el espacio está formado por operadores, pues entonces podemos considerar sucesiones de operadores, ¿verdad? Eh, Aquí estamos entonces considerando una sucesión de operadores lineales adjuntos en el espacio BH que, bueno, antes solo lo denotábamos como BH, que lo que significa es que son operadores acotados. La B venía de bounded, de acotado, ¿verdad? Con dominio y codominio H, ¿verdad? Entonces, de hecho, nosotros ya sabemos que es un espacio completo, ¿verdad? O sea que las sucesiones de Cauchy convergen dentro del espacio, ¿verdad? Y de hecho esto pues, se utiliza en la prueba de este resultado. Aquí fíjense que lo que dice es que si la sucesión que tenemos converge, ¿verdad? A algún T, entonces T es del mismo tipo. O sea que es un resultado similar a cuando comprobamos, por ejemplo, que una sucesión de funciones continuas convergía a una función continua siempre y cuando la convergencia fuera la del espacio, ¿verdad? La uniforme, ¿verdad? Entonces, desde cierto punto de vista es como similar, ¿verdad? También de repente lo podemos asociar con los resultados de completitud, ¿verdad? Como si uno quisiera de repente quizás comprobar que considerar el espacio de operadores lineales, acotados, adjuntos, sería como un subespacio de este, ¿verdad? Y ver entonces si es completo. Por lo menos aquí tendríamos que cuando converge una asociación, converge uh, dentro, del, dentro del conjunto, ¿verdad? Eh, pero bueno, ya a ver si es completo, habría que partir de sucesiones de Cauchy, ¿verdad? Pero más o menos va en la línea, ¿verdad? Del tipo de problema, digamos, ¿verdad? Ok, entonces, como ya sabemos que es completo, eh, yo ya sé que las sucesiones de Cauchy convergen dentro del espacio. Entonces, como estoy partiendo de una convergente, va a ser de Cauchy, ¿verdad? Y ya sé que va a converger dentro del espacio, o sea que, pero dentro del espacio aquí significa ser acotado, ¿verdad? Lineal y acotado, ¿verdad? No adjunto, ¿verdad? Porque este espacio, recuerda, solo estaba formado por lineales y acotados. Eh,
Y entonces, de hecho, no recuerdo ahorita y les recomiendo verifiquen. Según como lo trabajamos en el curso anterior, BH, creo que solo eran funciones acotadas, ¿verdad? Ahí no le poníamos, creo, el requisito extra de que fueran lineales, ¿verdad? Eh, entonces aquí más bien convendría verlo directamente desde el punto de vista que se trabaja en este libro. Aquí fíjense, nos mandan a la sección 2.10. Vámonos para allá para ver rapidito ahí qué es lo que pasa. Vamos a ver si no la mencionan muchas veces en el camino. Ahí estamos ya en la 2.10. Solo supongo que por aquí es que se define por primera vez el espacio ese, ¿verdad? Que mola ver. Aquí está, parece. Por aquí solo hacen mención. Por aquí ya se ven transformaciones lineales. Por aquí debe estar. Aquí hablan de BXY. Aquí está BXY. El espacio vectorial dice BXY de todas las operadores lineales. Entonces aquí ya le pone lineal, ¿verdad? Eh, pero me parece, no sé si es que estoy mezclando dos cosas. Me parece que en nuestro curso anterior teníamos este mismo espacio y también hablábamos de, si recuerdan, cuando hablábamos del espacio de las continuas, también hablábamos del de las acotadas, ¿verdad? Entonces, pero ahí creo que era desde otro punto de vista. Pero bueno, aquí no hay pérdida, es operadores lineales, ¿verdad? Y acotados. O sea que lo lineal ya es parte ahí y aquí se prueba que es completo. Y esto lo probamos también en el curso anterior, ¿verdad? Sí. Eh, si hacen ahí un poco de memoria. Bueno, regresémonos para allá porque ocupo volver a revisar algo por aquí. Ok, entonces, por ello solo hay que comprobar que el operador es adjunto porque ya sabemos que es completo y entonces cualquier límite de una sucesión ahí va a converger, o cualquier límite, perdón, va a ser del mismo tipo, ¿verdad? Lineal y acotado. Entonces lo que falta es ver que si la sucesión es de adjuntos, entonces también el límite va a ser adjunto, ¿verdad? Entonces, fíjense, por propiedades que también teníamos antes, la norma del operador es la misma del adjunto, ¿verdad? Esa la teníamos, incluso estaba antes, ¿verdad? En el teorema de existencia era aquí. Existe, es único y la norma es la misma que la del operador original, ¿verdad? Que eso ya lo sabemos. Entonces, fíjense, aquí nos va a tocar analizar eh, una diferencia así, ¿verdad? Para ver, eh, o bueno, utilizarla, porque tenemos convergencia, ¿verdad? Entonces, convergencia significa que esta diferencia tiende a cero, ¿verdad? Eh, la norma de esta diferencia tiende a cero. Eso significa que que Tn converge a T. Eh, entonces, por eso analizar estas diferencias acá. Pero bueno, aquí se está utilizando esta propiedad. Vamos a ver, de acá para acá, aquí sí se está utilizando el teorema de propiedades, ¿verdad? Bueno, esto ya lo tenemos. Entonces, el de propiedades me decía que, aquí está la prueba, acá, ¿verdad? Que la suma, el adjunto de la suma era la suma de los adjuntos. Para la resta, pues igual, ¿verdad? Entonces, de acá para acá estamos utilizando eso. Y la norma del adjunto es la misma norma del operador, ¿verdad? Entonces, por eso esta igualdad. Entonces, vamos a utilizar esto. Veamos que esta diferencia que eh, es la del operador con la del adjunto. Al final, fíjense, vamos a concluir que esta diferencia es cero, por tanto, por definición de norma, esto tiene que ser cero y por tanto tienen que ser iguales, ¿verdad? Entonces, por eso considerar esta diferencia. Entonces, esto es menor o igual que el típico argumento que hacíamos de desigualdad triangular, ¿verdad? Agregar, sumar y restar cosas según convenía, ¿verdad? Aquí se sumó y restó Tn, ¿verdad? Y aquí se sumó y restó Tn adjuntos, ¿verdad? Entonces,
esta de acá es 0, ¿verdad? Porque sabemos que todos los operadores son autoadjuntos, ¿verdad? La sucesión está formada por operadores autoadjuntos. Entonces, todos los adjuntos de estos son el mismo, ¿verdad? Entonces, estos son este mismo, por tanto, esta diferencia es 0, ¿verdad? Eh, lo mismo acá, ¿verdad? O aquí más bien sería por lo anterior, porque todavía no sabemos que el adjunto de t es el mismo, ¿verdad? Si es lo que queremos comprobar. Más bien de aquí para acá es por esto que dijimos aquí, ¿verdad? Esta es igual a esta, ¿verdad? Por esta propiedad de normas. Entonces esto es igual a esto y vemos que me queda la misma entonces, o sea, 2 veces la misma norma. Y como la sucesión Tn converge a T, entonces esto tiende a 0, ¿verdad? Entonces fíjense, estamos concluyendo que esta norma de este operador es menor o igual que 0. Y como es una norma, pues eso en todo caso sería que es igual a 0, ¿verdad? Por tanto, entonces, el, el vector, llamémosle, ¿verdad? Pero en este caso operador, digo vector por la propiedad de la norma era que si la norma de un vector era 0, entonces el vector tenía que ser 0, ¿verdad? Y era sí, solo sí, si recuerda. Entonces aquí el vector, entre comillas, serían el operador, ¿verdad? Y entonces esto significa que el operador es 0 y por tanto que t es igual a su conjugado, ¿verdad? Que era lo que queríamos comprobar, ¿verdad? Este tipo de resultados sobre convergencia, pues noten que si uno quiere ponerse a pensar como de qué manera me puede servir, eh, va tendiendo la cosa como a que probablemente utilicemos operadores adjuntos de repente, por ejemplo, para aproximar otro tipo de operador, ¿verdad? Y si yo sé que puedo construir una sucesión de operadores de este tipo, ¿verdad? Eh, que converge a algo. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que el límite también va a ser del mismo tipo. Y ya pensando entonces en convergencia, recuerden que al final tiene mucho que ver con que uno quiera por lo menos aproximar cosas, ¿verdad? Ese tipo de resultado relacionado con densidad, ¿verdad? Eh, así que bueno, por lo menos entonces aquí obtenemos que las sucesiones de operadores adjuntos convergen a operadores adjuntos, ¿no? Ok. Fíjense, este ya es un teorema como similar a este, ¿verdad? Que es una colección de propiedades. Hasta ahora pues solo hemos hablado de los adjuntos. Ya aquí sí, fíjense que hablan de los demás, un poco más de los demás. Eh, a ver, tengo U y B, operadores unitarios, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Unitario. eh, la definición es que es biyectivo y que su adjunto es su inverso. ¿Ok? Tengámoslo presente entonces. Perdón. Entonces, fíjense, bueno, en este primero solo relaciona, en varios de ellos solo relaciona U, pero se definen dos porque, por ejemplo, en este, y de hecho solo en este, ¿verdad? Se utilizan U y B. Eh, fíjense que, de hecho, antes de ir a ver las pruebas, noten que esta segunda propiedad es como que la que le da el nombre a, ¿por qué unitario? Ah, bueno, su norma es 1. Bueno, entonces, quizás no es tanto por la definición, ¿verdad? Sino por esto. Ok, vamos entonces parte por parte. A ver, si es unitario, es básicamente la única hipótesis que tenemos, entonces es una isometría. Que recuerden que isometrías son las que preservan las distancias, ¿verdad? Y por tanto preservan las normas. Entonces, para esa, observemos que la norma de u por x al cuadrado es el producto, perdón, del vector consigo mismo. Eh, por la definición de adjunto, ¿verdad? Este producto es lo mismo que este, ¿verdad? Recuerden que era como entre comillas, pasar este para la otra componente, pero con el adjunto, ¿verdad? Pero como es unitario, entonces el adjunto es la inversa, ¿verdad? La inversa de U por U es la identidad,
la identidad evaluada en cualquier cosa me da lo mismo, ¿verdad? Entonces esto sería el producto de x con x, o sea, la norma de x al cuadrado. Entonces la norma de u por x es la norma de la norma de x, ¿verdad? Tomando raíces cuadradas. La 2 dice se sigue de 1. La 2 dice que la norma es 1, ¿verdad? Recuerden que la norma de los operadores estaba definido como el supremo de eh, esta precisamente entre esto, ¿verdad? Pero si son iguales para todo x, ¿verdad? Entonces eso siempre va a ser 1, ¿verdad? 3, la inversa es unitario también. O sea, el adjunto de la inversa tiene que ser el mismo, ¿verdad? La misma inversa. Y aquí se pone entre paréntesis, bueno, que pues es al final el adjunto, ¿verdad? Entonces aquí como que estamos diciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Tanto el adjunto como la inversa, ¿verdad? De un operador unitario es unitario, ¿verdad? Porque son iguales, ¿verdad? Al ser unitario. Entonces, veamos U es biyectivo por definición, ¿verdad? Entonces, la inversa también, ¿verdad? Eso simplemente es de verlos como funciona, ¿verdad? La inversa de una función biyectiva, bueno, existe, ¿verdad? Y también es biyectiva, ¿verdad? Eh, entonces, el adjunto de eh, la inversa sería el adjunto, ¿verdad? Entonces sería el adjunto del adjunto, ¿no? Que lo denotamos así. El adjunto del adjunto, por el teorema este de propiedades, era el mismo, ¿verdad? Entonces es U. Y por definición de inversa, ¿verdad? La inversa de la inversa era la misma también, ¿verdad? De modo entonces que comprobamos que el adjunto de la inversa es la inversa, ¿verdad? Del operador, ¿verdad? Y eso significa ser unitario, que su adjunto es su inversa, ¿verdad? Así que es cierto que la inversa es unitaria, ¿no? Y como es igual al adjunto, entonces también aquí podríamos sustituir, ¿verdad? En vez de inversa, el adjunto de U, y tendríamos que el adjunto del adjunto es la inversa del adjunto, ¿verdad? O sea que también es unitario. Ok, 4, la composición es unitario también, ¿verdad? O sea, la composición de unitarios es unitarios. Eh, También solo viéndolos como funciones, la composición de dos funciones biyectivas es otra función biyectiva, ¿verdad? Eso es teoría de conjuntos nada más. Eh, entonces sabemos que existe, ¿verdad? Está definida, que es biyectiva, etc. Entonces su adjunto, por el teorema de propiedades, ¿verdad? Es la composición intercambiado del orden. Como estos son unitarios, estos son iguales a sus inversas, y por propiedad de inversa, que ya conocemos, ¿verdad? De la función inversa, eh, también tiene esa propiedad como que vista como que una especie de función, ¿verdad? La función sacar inversa, ¿verdad? Calcular inversa, satisface esa propiedad, ¿verdad? De que la inversa de la composición es la composición de inversas pero intercambiada el orden, ¿verdad? Similar como funciona esto, ¿verdad? Ok, entonces el adjunto de, digámosle, U por B, ¿verdad? Acuérdense que les dije que aquí al final no era tan recomendable por los casos infinitos, ¿verdad? Pero bueno, el adjunto de U por B es la inversa de U por B, o sea que U por B es unitario, ¿verdad? 5, U es normal. Normal, recuerden que era que U conmuta con su adjunto, ¿verdad? Entonces, para ello, entonces, como es unitario, esto pasa, ¿verdad? Y entonces vemos que combinando entonces esto, ¿verdad? Con el hecho de que una función siempre conmuta con su inversa, ¿verdad? Entonces, obtenemos que sustituyendo, ¿verdad? U por su adjunto es igual a el adjunto por U, o sea, es normal, ¿verdad? Y 6, vamos a ver un operador lineal acotado T en un espacio complejo de Hilbert, ¿verdad? Es unitario, sí, solo sí, es una isometría sobreyectiva.
Entonces, esto ya es para caracterizar a los unitarios, ¿verdad? El operador es unitario, noten que aquí otra vez se utiliza como hipótesis que es un espacio complejo. Seguramente, por ejemplo, es que utilizamos algo como aquel lema otra vez, ¿verdad? Que tiene esa hipótesis. Y entonces, ¿es unitario? Sí, solo sí. Es una isometría sobre. Es, es bastante fuerte, ¿verdad? Lo que dice, porque recuerden, las isometrías son las que preservan las distancias y estamos diciendo que en ese tipo de espacios de Hilbert, estos operadores siempre tienen norma uno, por ejemplo, ¿verdad? Que es parte de las conclusiones que tenemos aquí. Y bueno, todas esas cosas extra, ¿verdad? Definitivamente que no es, bueno, no me parece, por ejemplo, como que un resultado que sea como algo esperado, ¿verdad? Sino que está bastante más bien lo contrario, ¿verdad? Como de los que uno lo lee y dice, nunca me lo hubiera imaginado, ¿verdad? Bueno, eh, fíjense, las isometrías, vamos a ver, aquí la dirección hacia adelante eh, es prácticamente directa porque si yo sé que es unitario, sé que es isometría eh, por uno, ¿verdad? Y si es unitario, es biyectivo y por tanto es sobre. O sea que asumir esto directamente por puras definiciones y por el inciso uno implica que es isometría sobre, ¿verdad? Entonces, la que tiene un poco más de trabajo es ver que si es isometría sobre, entonces es unitario, ¿verdad? Que es lo que se ve aquí. Entonces, si es isometría, sabemos que es inyectiva. Ese es un resultado conocido ya desde antes bueno, yo lo digo conocido desde el curso anterior, pero siempre les comento, ¿verdad? No todos estuvimos ahí, entonces seguramente aquí en este libro también lo hacen en alguna parte al inicio, ¿verdad? Por si no lo ven así como, sí, sí, isometría es inyectiva, no, no lo veo, entonces lo busco por aquí al inicio del libro, ¿no? Eh, entonces, por hipótesis, tenemos que es sobre, ¿verdad? Entonces, es isometría, es inyectiva, es sobre, entonces es biyectiva, ¿verdad? Luego T es biyectiva. Entonces, por ser isometría, tenemos lo siguiente. Eh, recordemos que las isometrías lo que tienen es que preservan las distancias, pero vimos antes también que implica que preservan las normas, implica que preservan los productos internos. De manera que de acá para acá es solo utilizar la definición de adjunto, ¿verdad? Este lo paso para acá. De acá para acá es porque es isometría, ¿verdad? Eh, de acá para acá, pues solo es agregar esa ahí por conveniencia ahí. De manera entonces que tenemos que esto es igual a esto. Eh, entonces, si esto es igual a esto, se lo paso a restar, ¿verdad? Utilizo la linealidad nuevamente del producto interno en la primera componente para juntarlos así, ¿verdad? Noten como para ver claramente por qué queda la identidad aquí, pues como que se agrega ahí. Y entonces fíjense que aquí estamos utilizando el lema nuevamente, ¿verdad? Que utilizaba la hipótesis de que el espacio fuera complejo y por eso aquí se ocupa también, ¿verdad? Que el espacio sea complejo. Entonces, esto es igual a cero por el lema, ¿verdad? Aquí se lo puse por resultado anterior. Eh, entonces, de acá concluimos que el adjunto por T es la identidad. Por otro lado, T por el adjunto, fíjense que aquí es donde se utilizan como eso que yo les digo que esto, por ejemplo, este teorema con estas propiedades es una cuestión como bien operativa, ¿verdad? Que uno la utiliza como para hacer simplificaciones. Fíjense acá. Eh, T por su adjunto, pues aquí solo se copió. Esta igualdad es porque solo se está agregando la identidad, ¿verdad? T por su inversa es la identidad. Ya sé que existe la inversa, ¿verdad? Porque es inyectivo. Eh, Asocio, ¿verdad? Entonces me queda aquí el adjunto eh, por T, que aquí ya habíamos visto ya, que era la identidad, ¿verdad? Entonces esta como que la desaparezco ahí, ¿verdad? T por la identidad es T y T por su inversa es la identidad. O sea que también se cumple en el otro orden, ¿verdad?
Así que ambas son la identidad, por tanto son iguales y de todas maneras, pues lo que quería ver era eh, que el adjunto era el inversa y pues lo puedo sacar de cualquiera de las dos, ¿verdad? Y por tanto entonces es unitario, ¿verdad? Eh, sí, ¿verdad? Ahí ya completamos. Es que me quedé pensando, me comí este inciso, me parece, ¿verdad? Pero no, creo que solo dije ahí, solo era de sustituir, si no, no. Ok, entonces fíjense, bajo estas condiciones, habíamos dicho, los unitarios siempre son normales. Aquí estamos diciendo, para estas situaciones, eh, o más bien, esto era parte, la 5 era parte de lo que habíamos dicho desde el inicio, ¿verdad? Está como ahí, está como de más. Si era todo adjunto, si era o unitario, entonces era normal. Eso realmente ya lo teníamos. Pero bueno, ahí estaba otra vez, estaba simplemente imitando lo que hacen aquí en el libro y pues no me percaté que era precisamente lo que ya habíamos dicho. Eh, Así que bueno, noten que aquí vemos entonces algunas propiedades de esos operadores unitarios, algunas relaciones con los operadores normales. Eh, Creo que de lo que nosotros vamos a analizar más adelante, en algún teorema pueden volver a aparecer, pero me parece que están bien adelantito en el libro, entonces quizás no, ¿verdad? Entonces solo vemos que es un tipo de operador, ¿verdad? Que tiene ciertas propiedades interesantes. Aquí el mismo autor utiliza como ejemplo la transpuesta, ¿verdad? Que les decía que es como que lo que uno asocia casi directamente con esto del adjunto. Y aquí, por ejemplo, asocian los adjuntos con matrices hermitianas, o, que es como la generalización en el caso complejo, ¿verdad? De las simétricas. Eh, lo antisimétrico, ¿verdad? Sería que, o simplemente aquí lo definen como un concepto, estaría asociado con transpuesta conjugada, es la opuesta. Eh, no, ¿verdad? No estaría asociado directamente con ninguno de los tres. Pero, por ejemplo, las matrices unitarias, pues tienen el mismo nombre que los operadores unitarios, la misma propiedad, fíjense, solo que cambiando transpuesta o adjunto con transpuesta conjugada, ¿verdad? En el caso real serían estas matrices ortogonales cuya transpuesta es la inversa, ¿verdad? Eh, y las normales, pues las que satisfacen esta propiedad que la transpuesta conjugada conmuta con la matriz original. O sea que esos conceptos vienen siendo como generalizaciones de estos conceptos que aparecen normalmente en cursos de álgebra lineal, ¿verdad? Y como esto era para matrices, pues ya para quererlos definir en dimensiones infinitas, entonces se hacen términos de operadores. Aquí noten que las definiciones son para operadores entre espacios de dimensión finita, ¿verdad? Y ahí pues tiene sentido hablar de sus matrices asociadas, ¿verdad? En el caso de que nunca hayan hablado de este tipo de matrices en álgebra lineal, yo creo que sí, ¿verdad? Porque sí, en álgebra lineal numérica casi seguro que sí. Pero si no, lean este ejemplo por la 3.10.2 para ver esa relación entre esos conceptos y eh, los que estamos trabajando aquí para operadores, ¿verdad? Eh, con esto entonces completamos ya esa sección, ¿verdad? Y les dejo ahí estos otros ejercicios para que practiquen ahí las definiciones, ¿verdad? Y pues que comprendan mejor entonces esos conceptos, ¿verdad? Estos son problemas clásicos relacionados con este tipo de conceptos, ¿verdad? Entonces, con esto y lo que les había dejado antes, vamos a completar una tarea y pues sobre eso vamos a hacer la siguiente prueba, ¿verdad? Nos quedamos entonces aquí por hoy, pendientes ahí al campus para lo de la fecha, ¿verdad? Recuerden, queremos hacer esa evaluación antes de irnos de vacaciones, ¿verdad?
Ok, nos quedamos aquí. Saludos a todos.